Buenas noches, principalmente en este video se pretende explicar desde los supuestos de Harris y Todaro si la restricción a la migración es una buena alternativa o si por el contrario esta restricción aumenta la brecha de inequidad y de la productividad. Cabe recalcar que esta pregunta la vamos a analizar detenidamente y detalladamente a partir del texto Migración, Desempleo y Desarrollo, un sector de dos análisis, y desde las gráficas que están propuestas en él. De esta misma manera, también se pretende ejemplificar con una historia para mayor entendimiento. Entonces, la vamos a ver a continuación. Bienvenidos a un país con dos sectores, uno rural y otro urbano, dos actividades económicas, la agricultura y la manufactura. Aunque existía la posibilidad de que los habitantes rurales migraran a las urbes, hoy contaremos la historia de cuando se prohibió el traslado del campo a la ciudad. Frente a este suceso, ¿qué pasará con la población rural? Pues bien, escuchemos la historia de Doña María y Rosita. Ay, Rosita, vea usted que desde que cerraron la frontera han aumentado las producciones de manzana. Sí, comadre, aquí también, pero por otra parte los precios han bajado. Sí, Rosita, eso es el colmo. Los precios han bajado más que incluso cuando producíamos menos. Incluso eso me lleva a pensar que entre más produzcamos, nuestra producción va a valer menos que las anteriores. Ahora, después de haber escuchado a Rosita y a Doña María, entendemos que la población rural se encontrará en una situación de menor bienestar. Encontramos así un primer efecto de la restricción a la migración. La producción agrícola incrementa, pero los precios disminuyen. Para entender a profundidad el porqué de esto, continuaremos con la explicación teórica del modelo Harris-Todaro. Para poder comprender un poco mejor el tema de la restricción a la migración, es necesario analizar la gráfica que presentan los autores sobre este tema. Tenemos entonces una gráfica en donde el eje X está representado por la producción agrícola y el eje Y es la producción manufacturera. Y tenemos entonces el punto D', que es el punto con equilibrio pero con desempleo. Aquí se tiene entonces que el sector rural como un todo está produciendo XA superíndice 0 y XM superíndice 0. Y estos productos los puede vender entonces al precio P0. Adicionalmente, este sector tiene la capacidad de intercambiar productos, entonces puede adquirir algunos productos manufactureros, por lo que termina consumiendo XA gorro superíndice 0 y XM gorro superíndice 0. Y a partir de esto se genera una curva de bienestar determinada por U1 superíndice R, que vendría siendo pues ese bienestar del sector rural. Adicionalmente se presenta entonces que existe un punto E', que es donde se da la restricción a la migración. Y aquí se tiene entonces que el sector rural está produciendo XA superíndice 1 y también XM superíndice 1. Pero los autores hacen una salvedad muy importante aquí, y es que si las personas del sector rural pudieran vender sus productos al mismo precio P0, estarían en un nivel muy bueno. Sin embargo, esto es completamente imposible. Y en este punto E', que es donde está la restricción a la migración, los precios caen hasta la recta P1, lo cual entonces también termina cambiando la cantidad de productos consumidos. Entonces terminan consumiendo XA gorro superíndice 1 y XM gorro superíndice 1, lo cual a su vez termina desplazando la curva del bienestar del sector rural desde U1 superíndice R hasta U0 superíndice R, por lo cual pues podemos ver que existe una disminución en el bienestar del sector rural. Ahora bien, vamos a tratar el punto de comparación que proponen los autores. Para ello nos ubicamos en una condición donde no existe restricción a la migración. En este punto vamos a encontrar pues el concepto de cantidades de bienes manufacturados sacrificados por el sector rural. Dicho concepto está determinado por la productividad marginal agrícola y por la elasticidad precio de la demanda de los bienes agrícolas. Esta cantidad va a ser comparada con la productividad marginal agrícola, de la cual se obtiene pues que su resultado es menor frente a la productividad marginal agrícola. De allí que una reducción en la producción va a ser positivo en términos de intercambios, recordando que los términos de intercambio están
expresados en producción agrícola. Por ende, cuando esta producción se reduce, los términos de intercambio aumentan, haciendo que los precios incrementen. Ahora bien, si estamos frente a una demanda de bienes agrícolas de tipo inelástica, se llegaría a la conclusión de que dicho sacrificio de cantidades manufactureras realmente no existe y por tanto se llega a esa idea de que una reducción de la producción sería beneficioso para el ingreso agrícola agregado. ¿Cuál será entonces la ganancia directa del sector rural? Pues bien, este será el salario esperado urbano. Sin embargo, ante esta migración adicional, se estarían reduciendo los ingresos de los migrantes que ya estaban establecidos en las urbes y además se estaría incrementando el desempleo urbano. Para poder garantizar que el sector rural se beneficie al permitir la migración, aunque exista el desempleo y toda la economía reduzca su producción, se debe cumplir lo siguiente, y es que la productividad marginal agrícola multiplicado por 1 menos la elasticidad precio de la demanda de los bienes agrícolas debe ser menor que el salario esperado urbano multiplicado por el factor 1 menos R. Para ello, el comportamiento de las variables antes mencionadas debe ser el siguiente. Primero, que la productividad marginal y el salario esperado urbano sean positivos y que la fracción de la fuerza laboral urbana total suministrada por el sector rural sea menor o igual a 1. Con esto, la migración adicional siempre va a ser beneficiosa para el sector rural ante un escenario de una demanda de bienes agrícolas de tipo inelástica. Bueno, y de esta manera, para ir finalizando, se tiene como conclusión que la restricción de la migración es benéfica siempre y cuando se cuente con una serie de políticas que vayan a favor de dicho sector rural. Entonces, para ello hacemos hincapié en una política fundamental que señala el texto, la cual es que para que exista un equilibrio tanto en el sector rural como en el sector urbano y no haya una migración, se debe contar con un subsidio salarial que va dirigido hacia la población o hacia el sector rural, puesto que con dicha compensación la persona tiene como incentivos de quedarse en su sitio y aparte pues genera como una mayor productividad. Adicional a ello, el texto también plantea que esta compensación salarial hacia las áreas rurales también se debe dar por medio de un descarte o una liberación de impuestos sobre las tierras las cuales ellos cultivan. Entonces, bueno, ya como por último y redondeando las políticas que el texto aborda, se tiene que cuando se implementan estas políticas y se ponen en práctica, entonces lo que genera la restricción de la migración es algo beneficioso, puesto que tanto reduce las tasas de desempleo en el sector urbano como también maximiza la productividad en el sector agrícola. Bueno, y de esta manera damos por finalizado el video y esperamos haya sido de su agrado. Y recuerden, es importante tener en cuenta que el sector rural siempre va a estar mejor si se le permite migrar.